Víctor Frías es un empleado de Aqualauro. Víctor, ¿desde cuándo? Pues yo llevo trabajando en el servicio de agua de aquí de Alaurín pues desde el año 2000. Aquello era cuando era Ondagua, que era la empresa privada, luego ya posteriormente lo recuperó el ayuntamiento y... Y te quedaste en la oficina. Exactamente. Y además, Víctor es muy activo culturalmente. Ha viajado y escrito mucho sobre su recorrido, sus viajes. Y lo hemos publicado algunos en alaurín.com. Y es un escritor. El próximo 16 de diciembre presenta su tercer libro, su tercera novela, en la Sociedad de Amigos del País, en Málaga. Víctor, ¿desde dónde te viene tu afición por la escritura? Pues yo creo que desde muy chico, que siempre he sido muy imaginativo y siempre estábamos como... Cuando hacíamos los juegos entre niños, pues siempre yo me inventaba... Siempre inventaba la historia que lo sacaba un poco el juego de madre, ¿no? Si era una cosa muy normal de papá, mamá y tal, siempre me inventaba yo algo que sacaba la historia de madre, ¿no? Y luego pues... Era el creativo del grupo. El creativo, sí, siempre que yo creo que en mi interior yo pensaba, digo, esto está muy aburrido, esto no, aquí no está pasando, no es interesante. Y me inventaba algo, ¿no? Y ya luego posteriormente empecé a llevarlo a papel, ¿no? En principio con una forma un poquillo así de ¿Desde muy temprana hora? ¿Desde muy pronto? Sí, yo creo que yo empezaría... Las primeras cosas que escribí, a lo mejor eran con 12 o 13 años, que eran cosas muy sencillas, cosas muy infantiles, ¿no? De niños, de carreras de moto, de aventuras de fuerte, de asalto de los indios, estas cosas así, ¿no? Y con mi hermano hacíamos también... Nos encantaban los tebeos de Mortadelo y Filemón y hacíamos nuestra propia adaptación de eso y hacemos los dibujos y los guiones y tal, y por ahí empecé a funcionar con esto de escribir. Vas a presentar en Málaga tu tercer libro que se llama... ¿Cómo se llama? Los versos de la medusa. Los versos de la medusa. Háblanos de los dos libros anteriores que has escrito y después volveremos sobre el tercero, sobre... Perfecto. Pues nada, el primero de ellos fue Entre Acantilados, que se publicó allá por el año 2003, que fue mi primera novela. Una historia que, bueno, contaba unas aventuras de una especie de leyenda que transcurría en una casa, en un pueblecito pequeño. Sí, que era Maro, ¿no? En Maro, en ese entorno. En el entorno de Maro. En ese entorno de ahí, pues, tan recogido, tan con esas calas pequeñas entre acantilados y tal. Estaba un poco ambientado ahí. La siguiente fue El Instinto, que ahí donde ya me planteé seriamente situar todas mis novelas en Málaga, porque bueno, era lo que conocía. Yo en un momento en este proceso en que yo formándome como escritor he decidido hablar de lo que conozco. Y una de las cosas que conozco pues la ciudad y los sitios en los que vivo, ¿no? Y ahí ya fue El Instinto de Málaga con nombre y apellido. Y los versos de la medusa son tu tercera novela, ¿no? Eso es, exactamente. Que la va a presentar pronto. Eso es. ¿Cuál es el fondo de la novela? ¿Qué es la novela? Háblanos de los versos de la medusa. Pues mira, los versos de la medusa parte de una historia, de la historia de Lola. Lola es una mujer que sufre malos tratos en casa y llega un momento determinado que, aunque ella lo tiene asumido y forma parte de su vida, y bueno, se siente de alguna manera responsable, como suele ocurrir muchas veces con las mujeres maltratadas, y llega un momento en que esos malos tratos recaen también sobre su hija. Y entonces eso es algo que ella no puede aceptar y decide marcharse y dejar el hogar familiar y irse. Y venirse a Málaga, ¿no? Exacto, porque en Málaga ella no tiene ningún sitio donde ir. Y Málaga es un sitio en el que había estado con anterioridad, muchos años antes, y es donde conserva, o bueno, donde ella recuerda que tuvo una buena experiencia, donde tenía algunos amigos que piensan que le pueden ayudar en un momento determinado. Ella coge su coche y se viene para Málaga. Ese, digamos, el inicio, el hilo conductor de la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Eso me sirve a mí para hablar de otras cosas, ¿no? ¿Cómo qué? La primera idea es la de lanzarse. De que cuando tú necesitas algo en tu vida, tú tienes que lanzarte y tienes que ir a por ello. ¿Que te da miedo? Sí, seguro. ¿Que hay dificultades? Todas las del mundo. Pero tú te tienes que lanzar y tienes que salir de una... Si tú estás mal en tu vida, tú tienes que salir de eso. Y eso está en una decisión tuya, ¿no? Y como Lola, pues lo hace, ¿no? Y se marcha. ¿Que hay dificultades? Sí, es un montón. Una de ellas, una de las dificultades importantes que yo creo que tenemos todos en nuestra vida es la comunicación, que es el otro centro de la historia, ¿no?
que quiero contar y acerca de lo que quiero hablar. Porque los personajes de esta novela, ¿están ellos incomunicados entre ellos o cómo? Ahí ellos tienen una percepción al final, si no explícita, si implícita, de incomunicación. Pues, por ejemplo, Lola con su hija pues tienen típica incomunicación intergeneracional entre ellas, pero también además tienen otra incomunicación que es la que parte de necesidades distintas. Su madre pues tiene unas necesidades de la vida y su hija tiene otras. Entonces ella trata de estimular la vida de su hija a través de sus propias necesidades, que como no coinciden con las de la hija, pues es imposible que pueda haber un entendimiento. Y luego también la parte de la comunicación a través del lenguaje, de las distintas formas del lenguaje, porque en esta novela interactúan personajes de España, más o menos del castellano más formal, por decirlo de alguna manera, pero luego viene aquí a Málaga, que tenemos nuestra jerga, nuestras palabras, nuestra forma de comunicarnos, y hay personajes argentinos que también tienen su forma de comunicarse. Y a veces las personas utilizamos también el lenguaje para intentar entendernos, para intentar herir y no entendernos, ¿no? Y una parte también muy importante del lenguaje no verbal, que al final los tonos de expresión que hablamos, en la forma en que gesticulamos, lo transmitimos algo y lo interpretamos las personas, lo juzgamos y al final pues tomamos decisiones y esas decisiones pueden ser erróneas porque no nos tomamos la molestia a lo mejor de preguntar al otro, bueno, ¿qué quieres decir con esto? Simplemente hacemos nuestro propio análisis y llegamos a nuestras propias conclusiones y eso genera muchos conflictos también. ¿Y la novela tiene un final feliz? La novela tiene un final optimista y esperanzador. Es así, ¿no? Porque como te decía en un momento dado, si lo que te trata de transmitir es que hay que lanzarse, hay que conseguir las cosas, claro, al final corrobora esa idea. Y corrobora la idea de que hay que hacerlo y sin plantarse condicionamientos de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Y si hubiera actuado de otra manera o hubiera pensado de otra manera? No, eso tiene que dar parte, tú tienes que actuar, lanzarte y hacer lo que necesitas para tu vida. Entonces, claro, tienes que ser optimista. Y el mensaje al final es optimista de que eso vale y eso sirve, ¿no? Y que hay que hacerlo. Y ser valiente a pesar de que tengan mucho miedo y que haya muchísimas dificultades en el camino. Y valiente es eso, a pesar del miedo tirar para adelante. Los otros son locos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta novela? Pues mira, esto en torno a unos 4 años aproximadamente, ¿no? Pues voy un primer periodo de 1 año y medio, 2 quizás, en el que empecé a trabajar en ella. ¿Y cuál es tu secuencia al escribir una novela? ¿Lo planificas antes todo? ¿Cómo lo haces? Pues sí, yo soy una persona que soy muy estructurada, aparte de tener una parte muy creativa que me lleva a escribir todo esto, pero soy una persona muy estructurada, ¿no? Y sí, yo monto mi estructura, parto de una idea, hay una chispa que es la que me mueve a escribir una novela, pero luego yo monto mi estructura argumental y en base a esa estructura argumental empiezo a construir la novela y entro al detalle, ¿no? Hay una idea general, hay un principio, hay un fin, hay un mensaje que quiero contar y después entro al detalle. Y a partir de ahí, aunque existe una estructura, eso fluye y debe fluir con naturalidad. Y ahí un poco la historia fluye sola y a veces parece que hacia donde ella quiere, ¿no? Más que donde yo tenía pensado, ¿no? Pero desde ese aspecto es muy flexible. ¿Dónde escribe y cómo? ¿Cómo escribe? ¿Con bolígrafo? ¿Con un ordenador? ¿Cómo escribes? No, ¿Y dónde? Yo escribo en ordenador. Yo creo que si yo hubiera nacido en el siglo XIX o en el XX, pues no sé si hubiera escrito, porque me hubiera pasado la vida borrando y corrigiendo en papel, gastando tinta, y hubiera tardado la misma vida en escribir una novela, ¿no? Por eso yo trabajo en ordenador, yo creo que es mi medio, ¿no? También hago muchas anotaciones a mano y según me pillan en el momento, pero al final donde trabajo en el ordenador. Y yo trabajo en casa y me gusta trabajar en casa pues en el sofá, pues haciendo vida normal. Pues si estamos en casa y está mi mujer en el sofá, pues está viendo la televisión, o está leyendo un libro, está haciendo lo que a ella le apetece. Yo estoy escribiendo, pero estamos juntos, ¿no? No estoy yo aislado, metido así en una habitación, yo solo en mi mundo, ¿no? Me gusta pues, estar en mi casa y haciendo una vida, entre comillas, normal, porque al final escribir te absorbe mucho, de todas maneras, ¿no? ¿Cómo te has documentado para los versos de la Medusa?
Pues eso ha llevado un trabajo bastante importante, como te comentaba antes, pues un principio en que empecé a montar la estructura, a partir de esas chispas, de esas ideas básicas, y luego me he pegado un par de años, sobre todo gracias a Dios a Internet, porque Internet te da muchísima información. La parte, como te comentaba, del lenguaje escrito que he utilizado de Argentina, pues me ha llevado mucho a documentarme en páginas web argentinas, a leer recetas de cocina argentina, porque hay una parte de cocina en el libro, poco, los libros de cocina, y a estudiar mucho cómo construyen esos sus verbos, sus frases, sus palabras, y a estar pendiente cada vez que veía una película argentina de cómo ellos hablaban. Todo eso me ha llevado a esa documentación. Hay una parte porque los personajes de esta novela, en esa incomunicación que hablábamos antes, su forma de expresarse, muchos de ellos es a través del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lola, que es la mujer ¿La protagonista? que es la protagonista que se marcha, pues esta mujer se ha pasado la vida expresándose, porque no tenía otra forma de hacerlo, a través de las flores, del lenguaje de las flores. Entonces, pues en su casa pues, construyó un jardín, pues tenía su jardín en el cual pues, estaba contando un poco su propia historia. Paula, que es la amiga que encuentra en Málaga después de mucho tiempo, pues ella se expresa a través de la poesía. Y Virginia, que es la hija de Lola, se expresa a través del dibujo. Y eso ha habido documentación necesaria para las flores, para todo el mundo de las flores, el lenguaje de las flores, cómo se tienen que cultivar, para el lenguaje argentino, que también ha sido necesario, y luego ya la parte del dibujo pues, ha sido ya más experiencia personal, y la poesía pues evidentemente también porque es otra forma que me gusta escribir poesía, ¿no? Entonces esos versos son míos y son de Paula a la vez, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde has editado la novela, Víctor? La novela se ha editado con Ediciones Genal, que son una editorial de Málaga, y la verdad que es una experiencia muy buena. Ya entré en contacto con ellos hace unos meses, y la verdad que con ellos ha ido todo muy bien, estoy muy contento. ¿Algún proyecto nuevo? Pues sí, ahí ya estoy pensando ya en el nuevo proyecto, pues, a partir del 16 de diciembre, que es cuando haga la presentación, la novela deja de ser mía para ser de la gente. Ya esto ya tiene que crecer con ella, ha crecido en mí este tiempo, y ahora tiene que crecer en la gente, eso es así. Y entonces ya el siguiente proyecto ya está en mente y está creciendo casi solo también, ¿no? Y forma parte de un proyecto más grande, del que todavía no he hablado a nadie en principio. Pero lo podemos contar aquí si quieres. Contar. Aquí ahora que estamos solos aquí tú y yo. Es un proyecto, un macroproyecto, porque implica ahora mismo las 3 novelas que ya tengo escritas, forman parte de él, y hay otros 4 proyectos de novela que forman parte de ese proyecto. El proyecto en general se va a llamar, salvo que cambie con el paso del tiempo, que puede ocurrir también, Los Soñadores Huérfanos. Y fue porque al fin y al cabo en mis novelas, muchas cosas que estoy contando, los sueños tienen mucho que ver, tanto explícitamente porque hay muchas escenas en las que los personajes sueñan, como el hecho de que ellos tienen sueños que materializar de alguna manera. En este mismo de los versos de la Medusa, pues Lola pues, quiere volver a encontrar ese sueño de vida que no ha podido tener a lo largo de su matrimonio, ¿no? Y cada uno de los personajes tienen un sueño más grande o más pequeño que cumplir. Y los personajes futuros de este conjunto de novelas, que van a ser los soñadores huérfanos, pues van a tener sus sueños que van a querer realizar. Víctor, tú también eres un amante del cine. De hecho, Alorín.com ha publicado muchas crónicas tuyas del Festival de Teatro Español de Málaga. ¿Qué piensas de este certamen? Pues mira, ¿A ti no, Celia Villalobos? Hombre, ahí la idea es magnífica. Eso, aunque diga lo contrario, yo personalmente creo que estoy equivocado. El Festival de Cine Español de Málaga, pues yo creo que, y el tiempo le ha dado la razón, es un referente a nivel nacional. Y por ahí han pasado muy buenas películas. Yo cuando el certamen empezó, tenía yo la espinita clavada de que iba poco a ver películas del festival. Hasta que yo no empecé un año, empecé ahí con frecuencia, y por 2 años intento verlas todas y no puedo. Y me he encontrado verdaderas joyas de películas.
Y yo creo que el público en general de cine, que le gusta el cine, se pierde muy buenas películas españolas. Porque me da la sensación a veces de que hay un estereotipo de que como las películas españolas no son buenas. Y no es así. Y no es así, mi manera de ver. A ver, también tenemos un estilo muy concreto de cine, que tocamos menos el cine de acción, que también lo hay, también se toca de una manera muy buena y las películas buenísimas de acción, pero son historias de personas. Y yo creo que eso, y a mí me resulta muy, muy atractivo, muy interesante, porque está hablando de personas y de nosotros, que somos personas y de nuestro día a día. Y yo un poco también escribo sobre eso, a lo mejor son historias de personas, a lo mejor es por eso por lo que a mí me resulta tan atractivo y tan interesante. Yo creo que las personas somos lo verdaderamente interesantes de la vida muchas veces. Por último, Víctor, ¿tú para qué escribes? Pues, hombre, yo escribo para que se lea, ¿no? Para contar historias. A mí me comentaba un hombre mayor hace mucho tiempo, me hizo esta pregunta, ¿no? Y él decía, si escribes para meterlo en un cajón, ¿para qué escribes? Y entonces a lo largo del tiempo uno va aprendiendo y se va autodescubriendo uno mismo. Y yo a lo largo del tiempo he descubierto que yo escribo para encontrar esos momentos mágicos que la historia casi que crece por su cuenta y se hace casi autónoma, ¿no? Y cuando tú estás escribiendo y eso fluye de esa manera tan bonita, eso es mágico. Ese momento para mí es mágico. Pero luego hay otra parte, ¿no? Porque eso es para mí, ¿no? Pero luego hay una segunda parte de escribir que es tan mágico o más, que es cuando la gente lee tu historia y te la cuenta a su manera de ver, con sus palabras. Pues mira, pues este personaje me cae mal, pues este me cae bien, o no entiendo por qué hace esto, o me siento identificado con esta parte de la historia, o de lo que le pasa, o de cómo reacciona. Y la hacen propia, la hacen suya. Y cuando la gente te cuenta eso, incluso saca conclusiones o ve cosas que tú dices, ¿verdad? Te dan ganas de irte para tu casa y empezar a escribir. Claro, ¿no? Pero sobre todo me dan ganas de seguir escuchando más gente que te cuente su experiencia personal a través de algo que has escrito tú. Y eso es casi tan mágico, o más incluso, que ese momento privado mágico. Que el hecho de la escritura. Cuando tú lo has escrito y ha salido algo que te llena, ¿no? Ese momento que es un momento maravilloso, ¿no? Eso es mágico y eso se queda para uno y es irrepetible, ¿no? Salvo cuando vuelves a escribir otra vez y te sale otra vez, ¿no? Claro. Pero ese segundo momento, y yo creo que son esas dos cosas, esos dos momentos mágicos, eso hace que se vuelva para mí adictivo de alguna manera. Y la mente no para. Muy bien, Víctor. Víctor Frías Jiménez va a presentar el próximo 16 de diciembre Los versos de la Medusa en la Sociedad Económica de Amigos del País. Eso es, no me salía, Málaga, no me salía. Ahí en la Plaza de la Constitución de Málaga. Muy bien. Y allí pues está todo el mundo invitado. Muy bien, pues si podemos, aloric.com irá a cubrir la noticia. Muchas gracias, Víctor. Os espero a todas las personas que vean esta entrevista y muchas gracias a vosotros por dejarme hablar de lo que hago. Muy bien, gracias. A vosotros.